Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder volver a saludarte. Mi nombre es Eduardo Constantino y esto es Latente. El tema de hoy es: con Dios es fácil. Si yo te dijera que las cosas que a veces Dios nos pide que hagamos para poder encontrar su gracia, su amor, es más fácil de lo que podemos imaginarnos o de lo que nos han acostumbrado a creer. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que pagarle los favores a Dios. Cada vez que Dios hace un milagro, generalmente la cultura y la religión nos han acostumbrado a que tenemos que pagarle ese favor a Dios. De alguna manera tenemos que retribuirle a Dios el milagro. O si deseamos pedirle algo en especial al Señor, pensamos que primero nosotros tenemos que dar algo para poder ganarnos ese milagro. Y déjame decirte que en el mundo espiritual, en el mundo con Dios, las cosas realmente no funcionan así. Las cosas son muchísimo más sencillas de las que podemos pensar. Incluso es más sencillo de lo que podríamos hacer humanamente entre nosotros. Y déjame explicarte por qué. La Biblia es muy clara en este tema. Podemos ver en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Génesis. Si tienes tu Biblia a tu mano, recuerda siempre que estés escuchando Latente, trae tu Biblia contigo. De verdad te va a servir muchísimo. Vas a aprender muchísimo. Hay muchas personas que no saben utilizar la Biblia aún, que tienen una Biblia en sus casas y probablemente sea una Biblia muy bonita, una Biblia muy adornada, una Biblia con alguna pasta muy bonita, pero sin embargo no sabemos utilizarla. Así que te recomiendo que cada vez que vengas a escuchar Latente, te des la oportunidad de tomar tu Biblia. No importa qué Biblia sea, no importa si mucha gente a veces se confunde y dicen, oye, es que no sé, mi Biblia es de tal religión y ¿crees que aquí venga lo mismo que tú me estás explicando? Sí, ahí va a venir lo mismo. Vamos a aprender a utilizar nuestras Biblias y nos vamos a dar cuenta de que la Biblia tiene un poder increíble, un poder ilimitado que está al alcance de nosotros. Bendito sea Dios que nosotros aún tenemos la oportunidad de poder tener la Biblia, la palabra de Dios a nuestro alcance, libremente. Hay muchos lugares en el mundo, muchos países, en donde está prohibido tener la palabra de Dios cerca. No la puedes tener en tu casa, no puedes hablar de la palabra de Dios en público, no puedes escuchar este tipo de programas, están prohibidos. Entonces, damos gracias a Dios porque nosotros aún tenemos esta libertad de poder buscar a Dios mediante su palabra, mediante este tipo de programas, mediante la iglesia. Nuestras iglesias están abiertas, gracias a Dios. Aprovechalo porque la misma palabra dice que en algún momento vamos a ser perseguidos. En algún momento nos van a cancelar todo esto, van a tratar de callarnos, de que ya no escuchemos la palabra de Dios. Y pues es una profecía, ¿verdad?, que se tiene que cumplir. Pero nosotros por lo pronto vamos a esparcir la palabra por este medio y por muchos otros medios. Déjame platicarte un poquito. Tenemos un proyecto en pie de evangelización, ¿verdad?, de poder estar proclamando la palabra de Dios. Ojalá en algún momento te des la oportunidad de ser parte de esto, de este movimiento que no es mío ni de ninguna autoridad eclesiástica ni de ningún líder civil o religioso. Esto es un mandamiento de Dios, un mandamiento de Jesús, quien nos dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los lugares de esta tierra. Entonces estamos cumpliendo con ese mandato y vamos a dar continuidad a esto. Entonces, dicho lo anterior, de lo cual te estaré dando, pues te estaré platicando cómo van esos proyectos de evangelismo
en las calles, de evangelismo en casas. Poco a poquito te iremos informando de esto porque somos un equipo increíble, ¿verdad? Entonces, con Dios todo es fácil. Vamos al libro de Génesis. Como te comentaba, el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. En cuanto abres tu Biblia, el primer libro que vas a ver es Génesis. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Ojo, hay Biblias que nomás tienen el Nuevo Testamento. Consíguete una que tenga Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También puedes descargártelo en tu celular. Te va a ayudar muchísimo. Entonces, Génesis, en el primer capítulo, en el versículo 3, del 3 al 5, podemos ver, yo te lo voy a platicar así, no lo voy a leer para no perder tanto tiempo, pero tú lo puedes leer con tranquilidad en tu casa. La palabra de Dios nos dice que Dios creó todo por medio de su voz. Dice algo así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así fue como comenzó Dios a darle vida a todo lo que conocemos, a todo lo que alcanza a ver nuestros ojos, nuestra imaginación incluso. Entonces dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Ya en profundidad pues nos daremos cuenta de quién era la luz en ese momento, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que Dios comenzó a crear todo por medio de su palabra. ¿Tú crees que Dios sudó para crear el universo entero? Dios no sudó, Dios no se cansó. Dice que descansó, pero por respeto. El Señor descansó por respeto a su creación, dándonos también un momento de descanso a la semana a nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor creó todo por medio de su palabra, de su boca. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que para Dios es difícil hacer algo para ti? ¿Tú crees que Dios se cansa cuando tú le pides algo? Dios no se va a cansar. Basta con que Dios diga, sea la sanidad para mi hijo, sea la abundancia para mi hija, sea la restauración para mis hijos. Basta con que el Señor diga eso, y así será. Entonces vemos eso. Punto número 1, el Señor no se cansa de hacer las cosas porque tiene un poder ilimitado que es su boca, su voz, su palabra. Y tan ilimitado que su palabra sigue manifestándose en nosotros, incluso en este libro llamado Biblia. Entonces vemos esta parte. ¿Por qué nosotros creemos que tenemos siempre que pagarle a Dios los favores que Él nos hace? Que pagarle al Señor los milagros que Él hace por nosotros. ¿Por qué siempre estamos pensando eso? Y no somos los únicos. Desde la antigüedad ya se veía este tipo de situación en la cual tendríamos que sentir que nosotros le debemos al Señor por los favores que Él hace por nosotros. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Es el siguiente libro de Génesis, en el capítulo 14. A partir del verso 16. Éxodo capítulo 14, verso 16. El Señor nos muestra a Moisés en este caso. En este caso, Moisés, en esta parte de la historia, no sé si recordarás a Moisés, él creció como un egipcio, después algo en su interior le dice que él es hebreo, y total, se destierra del pueblo de Egipto, de los egipcios, renuncia a su, ¿cómo se puede decir? Pues a su herencia, ¿verdad? Como hijo de la realeza egipcia, y se va al desierto. Cuando regresa, pues Dios habla con él y le dice que él va a ser el nuevo libertador del pueblo de Egipto. Y es cuando vemos que hace unas hazañas increíbles de milagros, acompañado del poder de Dios claramente, porque él solamente se movía cuando Dios lo movía. Dios le decía, a ver, Moisés, hoy vas a hacer esto, y Moisés obedecía, ¿verdad? Y ocurrían los milagros, ocurrieron las plagas. Bueno, ya no sabemos la historia, ¿verdad? Espero
que todos no la sepamos, si no luego la retomamos. Entonces estamos en este episodio en el cual Moisés ya liberó al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, pero los egipcios no se van a quedar con las ganas de vengarse, entonces los persiguen por el desierto y se viene un problemota. Imagínate a miles de egipcios detrás de Moisés y de pronto ya no tienen escapatoria. El mar está frente a ellos y ellos ya no pueden escapar. Te pongo yo en esta situación. ¿Qué harías tú? ¿Qué vas a hacer tú? Tienes a miles de hebreos acorralados, están entre la espada y el mar. ¿Qué es lo que harías? Me imagino que Moisés también lo pensó. Seguro vio la inmensidad del mar y dijo: Dios, ahora sí estamos fritos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y quizás tuvo unas opciones. Opción A, pues nos ponemos a nadar. Todos nos aventamos al agua y nadamos para escapar de la espada egipcia. Pero imagínate a miles de personas nadando al mismo tiempo, asustadas. A lo mejor eran personas que ni sabían nadar porque eran esclavos. A lo mejor ni tenían idea de cómo, muchos de ellos no sabían ni cómo era el mar. Entonces jamás a lo mejor habían nadado en su vida y tenían que nadar para escapar de los egipcios. Lo más seguro es que vamos a tener a miles de hebreos ahogados en un momento. Opción B, quedarme a enfrentar al pueblo egipcio. Pero bueno, los egipcios eran militares, tenían un ejército militar y los hebreos eran esclavos, algunos ni siquiera habían comido quizás, no tenían preparación militar y ni siquiera tenían armas, entonces también era una opción suicida. Pero Dios siempre nos tiene una opción. A veces nosotros también nos sentimos como Moisés. A veces Dios nos dice: bueno, yo estoy contigo, avanza, y sentimos la seguridad de que Dios está con nosotros, pero de pronto llegamos a una situación en la cual todo se sale de control, en la cual pareciera que ya no tenemos escapatoria de la circunstancia que está pasando en nuestra vida. Situaciones que se salen de nuestro control y que pensamos que también se salen del control del poder de nuestro amado Dios. Y pues bueno, esto le pasa a Moisés y se detiene y le pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Y Dios le había dado una vara. No sé si en algún momento han visto alguna película de Moisés cuando trae esa vara. Entonces Dios le dice: extiende tu vara, levanta tu brazo. Y de pronto se abre el mar de forma maravillosa. Imagínate esa escena. De pronto ve a lo lejos que vienen los egipcios a toda velocidad y él solamente le cree a Dios. Dios le dice: levanta tu vara. Y Moisés voltea, mira al mar, le extiende su mano hacia el cielo con su vara y de pronto ¡fua!, se empieza a abrir el mar de una forma poderosa, de una forma extraordinaria, y el pueblo de Israel logra pasar por en medio del mar en seco. Y es así, de esta manera, como Dios a través de Moisés libera al pueblo de Israel de las manos de Egipto en esa ocasión, ¿verdad? Entonces ahí vemos otro punto. Ahí comenzamos a ver que la mentalidad de Dios para hacer las cosas es muchísimo más sencilla que la mentalidad que podemos tener nosotros también para hacer las cosas de forma correcta. Nosotros podemos complicarnos. Si hubiéramos estado en la situación de Moisés, creo que lo último que se nos ocurriría sería levantar nuestra vara al cielo y pensar y creer que se pueda partir el mar en dos. Pero pues lo vemos en las escrituras y creo que lo creemos por fe, ¿verdad? Entonces esto es lo que creemos. Después de que pasa esto, nos damos cuenta de que las cosas que Dios hace son muy sencillas.
Mientras que nosotros estamos pensando en irnos nadando en medio del mar, sin ser nadadores expertos y corriendo el riesgo de ahogarnos o de ser devorados por alguna bestia marina, o la opción de pelear contra uno de los ejércitos más poderosos de aquella época y pensar que le vamos a ganar sin tener ni siquiera una espada. Entonces creo que es lo más lógico para nosotros, pero lo más descabellado. Y sin embargo, Dios nos pide algo irreal, algo que para nuestra mente puede ser irreal. Dios nos lo pide así de sencillo. Solamente levanta tu mano y ¡pum!, no te preocupes, y se abre el mar. Entonces, ¿qué era más sencillo? ¿La opción A, la opción B o la opción C del Señor? Creo que la opción C fue la más sencilla, pero la más difícil de creer. Y eso es lo que nos ha venido pasando durante todo el tiempo, durante épocas, pensando que para Dios es muy sencillo ayudarnos. A veces, religiosamente, cuando Dios nos hace un milagro, queremos pagarlo. Pensamos que los milagros de Dios tienen un precio, y no me has entendido que el precio ya lo pagó Jesús en esa cruz. Jesús ya pagó con su sangre todo el precio de todo castigo, de toda enfermedad, de toda maldición, de todo acto o obra de maldad. Jesús ya lo pagó en la cruz por medio de su sangre. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que pagarlo. Y aunque ese fuera el caso, aunque Jesús no hubiera pagado con su sangre, que gloria a Dios lo hizo, porque gracias a eso somos redimidos, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Jesús aún no nacía, pero Dios estaba haciendo cosas sencillas que desafiaban a la mente humana para poder obrar sus milagros de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para comenzar a cambiar de mentalidad? Para comenzar a cambiar nuestra forma de pensar respecto a los milagros de Dios, respecto a la gracia y al favor de Dios. Número 1, cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Ya sabes que Dios es todopoderoso, que Él creó el universo, pues ¿qué tan difícil era para Dios partir el mar en dos? Si Él mismo creó el mar, si Él creó los planetas, si Él mismo le dijo al mar que se detuviera en cierta línea y que de ahí no iba a pasar, pues ¿qué tan difícil era para Dios decirle al mar: a ver, mar, ábrete en dos porque van a pasar mis hijos? Y lo mismo te dice el Señor ahora: no te preocupes. A veces te voy a pedir cosas inusuales, cosas demasiado sencillas para ser ciertas, cosas que no te las vas a creer de tan fácil que va a ser que yo te dé mi favor y mi gracia. Y muchas de las veces Dios no nos pide nada, pero en otras sí nos pide pequeños pasos de fe. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Y cómo vamos a ir de gloria en gloria? ¿Cómo vamos a ir subiendo de nivel si no damos esos pasos de fe? Entonces Dios nos invita a estar dando continuamente esos pasos de fe, poniéndonos cosas que para nuestra mente pueden ser absurdas, pero para la mente de Dios son lo máximo. Y lo vemos también en este próximo ejemplo que vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes. En el libro Segunda de Reyes. A ver, permítanme un momentito, porque yo también voy a buscar el versículo de Segunda de Reyes. Tengo el libro, así se llama el libro, también lo podemos encontrar también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Si no me equivoco, es en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Ahí viene esta historia que yo te voy a resumir por cuestiones de tiempo. Pero básicamente estamos hablando de la historia de era un comandante, era un general del ejército de Siria, uno de los ejércitos más poderosos que había en ese momento, y este comandante era un superhéroe, era como un superhéroe en ese momento.
Era como lo máximo en cuestión militar. Era, no sé con quién lo podamos comparar de alguna serie. No sé, era alguien muy muy fregón. Entonces vemos que estas personas, que este comandante es súper fregón, es comandante, tiene mucha gente a su cargo, mucha gente lo admira,